Corrupción en Colombia ha sido tradicionalmente un problema que ya hemos asociado y relacionado con el pan de cada día. Recibimos actualmente el puntaje 35 entre 100, cuando 0 es el más corrupto y 100 es el más transparente, quedando así en una posición desfavorable, ya que el índice normal o más encontrado en todo el mundo son 45. Son catalogados como los países más transparentes Dinamarca y Nueva Zelanda. Y nosotros quedamos en una posición desfavorable como los países más corruptos de todos. Las instituciones encargadas de la corrupción en Colombia son la Fiscalía, la Contraloría General y la Procuraduría. Evidentemente ninguna de las organizaciones aquí mencionadas cumple bien y a cabalidad su trabajo, puesto que la corrupción en Colombia actualmente está en su mayor pico y ocupa el 21% del presupuesto anual. Anualmente en Colombia se roban alrededor de 51 billones de pesos, quedando así con un déficit en la economía muy grande y quedando con un hueco en el presupuesto nacional que afecta a todo el sector de transporte, puesto que muchos de estos presupuestos son colocados para las vías, la educación, pues también el gobierno actual está invirtiendo mucho en construir colegios, universidades y demás, y la plata se pierde en los contratos y demás propuestas que tiene el gobierno para los años. Con frecuencia vemos que se están nombrando políticos y así, y nosotros somos un país sin memoria. Vemos que reeligen senadores y congresistas que tienen un historial de corrupción muy grande. Conocemos el caso de Agroingreso Seguro, en el que gente como Álvaro Uribe Vélez recibió una gran cantidad de dinero con terrenos que estaban favorecidos por la política que él mismo creó. Vamos a seguir con el ejemplo de Agroingreso Seguro. Fue en la época, en el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez. Él organizó con su ministro de Agricultura, Felipe Arias, una política que procuraba entregarle dinero para el desarrollo a la gente. Mucha gente que favoreció en su momento a la campaña de Álvaro Uribe Vélez recibió mucho dinero por parte de él, puesto que esta política los benefició, ya que la forma en la que funcionaba todo esto era que el que tenía más terreno recibía más dinero. Además, mientras se hacían las firmas para los contratos de Agroingreso Seguro, veíamos que habían favorecimientos y demás amiguismos en el proceso de contratación. Vemos también problemas en las licitaciones de Colombia, puesto que las contrataciones y demás que se realizan aquí se eligen más que todo por los que alguna vez ayudaron al que está actualmente en el poder o simplemente porque hacen parte de la familia y así. Vemos que Colombia es un país con un problema de que las obras quedan normalmente en elefantes blancos o se demoran mucho en ser entregadas. Un ejemplo es Hidroituango. Hidroituango en su momento tuvo problemas porque en algún punto se perdió la plata que el gobierno había metido allí. Actualmente el proyecto sigue andando, pero hay que aclarar que la obra la tenían que entregar hace un año y la van a entregar hasta el 2021. También podemos ver la obra del túnel de la línea. El túnel de la línea lleva alrededor de 12 años construyéndose y hasta el momento no lo han terminado de construir. Es un proyecto al que el gobierno ha metido cualquier cantidad de dinero a lo largo de los años y no ha sido terminado. Odebrecht ha sido un tema polémico en todos estos años, puesto que fue una empresa multinacional que favoreció a mucha gente en su proceso de elección y comprometió el heraldo público. También podemos ver el carrusel de la contratación en Bogotá, en el que se favorecía a determinada gente y terminaron estafando a los bogotanos. Podemos ver que gran parte de los impuestos que son invertidos actualmente se van en corrupción y una minoría se va realmente a las obras que la gente necesita y por la que está pagando sus impuestos. Vemos también una problemática en el hecho de que somos un país sin memoria y seguimos escogiendo a las mismas personas y les damos el poder que no necesitan.
gente como Álvaro Uribe Vélez, que ya fue pensionado por el hecho de que fue presidente y recibe 2 pensiones. En sí, él puede escoger entre su salario como senador, como congresista y su, y su pensión. Normalmente va a escoger la pensión, puesto que esto lo vuelve como exento a muchos impuestos que tiene que pagar con regularidad. También podemos ver que aunque los congresistas reciben cualquier cantidad de dinero, nosotros los colombianos tenemos que pagar estupideces como la seguridad de ellos, siendo que ellos reciben un sueldo sustancioso con el que pueden liberar esos gastos. Colombia queda muy mal después de estos datos, puesto que se invierte gran parte de todo el presupuesto solamente para pagarle los caprichos y los lujos a los ricos. Tenemos que tomar en cuenta esta información y empezar a escoger mejor a nuestros gobernantes, puesto que estamos teniendo muchas fallas al momento de escogerlos, pues nos vamos más por lo que ya conocemos y sabemos que esta gente tuvo errores en su pasado, pero como tienen su historial y es un apellido que alcanzamos a reconocer, los escogemos más por el apellido y porque nos suena o porque nuestro voto fue comprado y no porque lo vemos como un buen candidato para nosotros. También podemos ver el problema de la maquinaria política. Los char en una época, o bueno, desde una época para acá, son una familia que se ha venido apoderando en cuanto al tema político, económico y social. Político porque son un clan que apoya a candidatos que son de su preferencia o afines a su forma de pensar y los suben al poder. Socialmente, como podemos saber, ellos son dueños del Junior y el Junior es, por decirlo así, como la pared de humo que ellos tienen cuando están en problemas. Cuando la popularidad de ellos baja es cuando el Junior hace sus compras más sustanciosas y justamente en los momentos de las elecciones es cuando el Junior empieza a invertir más dinero. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que también son una familia que tiene mucho dinero y nosotros seguimos comprometiendo el presupuesto de nosotros con ellos. Ellos siguen ganando dinero y muchas familias como ellos siguen aprovechándose de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros les damos la oportunidad. Es el momento de empezar a escoger bien a nuestros candidatos, de saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, y ver con más crítica y ver más allá de un apellido o de un favorecimiento. Tenemos que ver más allá de las maquinarias que están actualmente funcionando. No porque sea el que diga algún candidato que ya conocemos como Uribe, que nosotros escogimos, por decirlo así, en las actuales presidencias, a Duque, no porque fuera alguien idóneo para el cargo, aunque está muy bien preparado, sino porque veíamos que estaba dentro del partido político de Duque. Sabemos que debemos escoger mejor a nuestros candidatos y es momento de empezar a hacerlo.